Mi ex me llamaba tonta frente a sus amigos. Decía que yo no tenía futuro. Tras su traición, me matriculé en el mismo posgrado que él. El día de su presentación final, fui llamada como miembro invitado del tribunal evaluador. Tartamudeó durante toda su exposición. Lo que empezó como un día normal terminó siendo el principio del fin. Recuerdo perfectamente aquel jueves por la tarde en el departamento de Carlos. Estaban todos sus amigos reunidos bebiendo cerveza y hablando de sus brillantes carreras académicas. Yo acababa de llegar de mi trabajo como asistente administrativa, cansada pero contenta de verlo. Ahí viene mi novia, la que solo sirve para organizar papeles, dijo Carlos mientras todos reían. No era la primera vez que hacía un comentario así, pero nunca dejaba de doler. Me quedé paralizada en la puerta, con las bolsas del supermercado aún en mis manos. Carlos se acercó riendo, como si hubiera hecho la broma más graciosa del mundo, y me dio un beso en la mejilla. Es broma, amor. No te pongas así. Pero no era broma. Lo veía en sus ojos, en la forma en que me miraba cuando hablaba de su tesis, de maestría o de los planes para su doctorado. Para él, yo era intelectualmente inferior. Una chica bonita que podía presumir ante sus amigos, pero nunca una igual. Algún día Marina se animará a estudiar algo serio, comentó Rodrigo, su mejor amigo y colega de la facultad. No todos nacemos para lo académico, respondió Carlos encogiéndose de hombros. Pero cocina delicioso y mantiene la casa impecable. Las risas continuaron mientras yo me dirigía a la cocina para guardar las compras. Las palabras me perseguían, como fantasmas. Tonta, simple, sin futuro académico. Había estudiado administración, tenía un buen trabajo, pero en su círculo de académicos presumidos, eso no valía nada. Llevábamos 3 años juntos. Al principio, su inteligencia y ambición me habían cautivado. Era brillante, todos lo decían. Consiguió entrar en el posgrado más prestigioso de psicología clínica del país, mientras yo seguía en mi trabajo administrativo. Con el tiempo, la admiración se transformó en miedo a decepcionarlo, a parecer estúpida frente a él y sus amigos. Cada noche repasaba mentalmente todo lo que había dicho durante el día, buscando errores, tonterías que pudieran confirmar su visión de mí. Me convertí en una sombra de mí misma, temerosa de expresar opiniones. Tu problema, Marina, es que no tienes ambición, me dijo aquella noche mientras se preparaba para ir a una cena con su asesor de tesis. Podrías hacer algo más con tu vida si te lo propusieras, pero te conformas con lo fácil. Me quedé callada, como siempre. ¿Para qué discutir? Él era el inteligente, el que sabía de todo. No llegaré a dormir. La cena se extenderá y luego iremos a revisar unos datos al laboratorio, me explicó mientras se ajustaba la corbata. ¿A las 11 de la noche? Los verdaderos académicos no tenemos horario, Marina. Pero eso no lo entenderías. Otro golpe a mi autoestima. Otro recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo. Esa noche algo me despertó a las 3 de la madrugada. Un presentimiento, quizás. Busqué mi teléfono y revisé la ubicación de Carlos. Compartíamos ubicación desde hacía meses. Por seguridad, el punto azul parpadeaba en un lugar que no era la universidad ni el restaurante donde sería la cena. Era un apartamento en el centro, cerca de la facultad. Algo no estaba bien. Le llamé, pero no contestó. Le escribí mensajes que quedaron en 1968. Visto. A las 5 de la mañana, tomé un taxi hasta esa dirección. El portero me miró con extrañeza cuando pregunté por el apartamento 503. ¿Es usted amiga de la señorita Lucía?, preguntó con una sonrisa incómoda. ¿Lucía? El nombre me sonaba. Era una estudiante del mismo posgrado que Carlos. Habían trabajado juntos en varios proyectos. Sí, soy una amiga. Quedamos en desayunar juntas. A esta hora van a ser casi 3 desayunos, bromeó el portero. Su novio llegó hace horas, como siempre los jueves. Como siempre los jueves. Las palabras retumbaron en mi cabeza. Subí en 1970. El ascensor sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No era la primera vez. No era algo espontáneo. Una debilidad momentánea. Era una rutina. Cuando Lucía abrió la puerta, vestida apenas con una camisa que reconocí como de Carlos, su rostro pasó de la sorpresa al pánico. Detrás de ella, Carlos apareció sin camisa con una copa de vino en la mano. Marina, ¿qué haces aquí? Su voz sonaba distante, como si viniera de otro planeta. Comprobando si los verdaderos académicos trabajan sin ropa a las 5 de la mañana, respondí con una calma que no sabía que poseía. «Puedo explicarlo», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No hace falta.
El portero ya me explicó que vienes como siempre los jueves. Parece que tu rutina académica es bastante predecible. Lucía tuvo la decencia de parecer avergonzada. Se retiró a otra habitación mientras Carlos intentaba explicar lo inexplicable. Que era solo sexo, que no significaba nada, que yo era su verdadero amor. Por favor, Marina, no seas dramática. Esto no tiene por qué cambiar nada entre nosotros. ¿Dramática? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Crees que estoy siendo dramática por encontrar a mi novio de 3 años en el apartamento de otra mujer a las 5 de la mañana? No entiendes la presión que soporto. El posgrado, la tesis, las publicaciones. Su tono condescendiente, el mismo que usaba para explicarme cosas que consideraba demasiado complejas para mí, me hizo hervir la sangre. Lo que entiendo perfectamente es que, además de mentiroso y traidor, eres un cobarde. Le dije mientras recogía su ropa y se la tiraba a la cara. Considérate soltero desde este momento. Salí de aquel apartamento temblando, pero no de miedo ni de tristeza. Temblaba de rabia, de indignación, de una mezcla explosiva de emociones que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Durante el taxi de regreso, repasé mentalmente los últimos 3 años. Las pequeñas humillaciones constantes, los comentarios despectivos, las miradas de lástima de sus amigos. ¿Cómo había permitido que me tratara así? ¿En qué momento dejé de valorarme a mí misma para aceptar migajas de su supuesto amor? Llegué a nuestro apartamento y comencé a empacar mis cosas. No me llevaría mucho, solo lo esencial. El resto podía quedárselo él. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de Carlos. Lo apagué. Necesitaba silencio para pensar. Mientras guardaba mi ropa en una maleta, encontré un folleto arrugado en el fondo de un cajón. Era del programa de posgrado en psicología clínica, el mismo que cursaba Carlos. Lo había recogido meses atrás, atraída por algunas materias que me habían parecido fascinantes. Nunca se lo mostré a Carlos, sabía exactamente lo que diría. Que era demasiado difícil para mí, que no tenía el nivel, que era mejor que me quedara en mi zona de confort. Miré el folleto durante largo rato. Las inscripciones para el siguiente semestre cerraban en 2 semanas. Era una locura, por supuesto. Tendría que estudiar como nunca, preparar un proyecto de investigación, enfrentarme a un comité de admisión. Y si lograba entrar, tendría que ver a Carlos, a Lucía, a todo ese círculo que me había hecho sentir inferior. Pero algo había cambiado dentro de mí. La traición de Carlos había roto algo, sí, pero también había liberado otra cosa. Una determinación que no sabía que tenía. Un deseo feroz de demostrarme a mí misma, no a él, a mí, que valía mucho más de lo que me habían hecho creer. Guardé el folleto en mi bolso junto con mis documentos importantes. Terminé de empacar en silencio. Escribí una breve nota que dejé sobre la mesa. No me busques, no volveré. Y salí de aquel apartamento para siempre. Al cerrar la puerta, sentí como si cerrara una etapa de mi vida. La Marina que entraba en aquella casa ya no existía. La que salía era una mujer. Herida, humillada, traicionada, sí. Pero también era una mujer con un plan. Una mujer que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir menos. Tomé un taxi hacia la casa de mi hermana. Durante el trayecto, miré por la ventanilla la ciudad que despertaba. Las calles vacías, los primeros trabajadores dirigiéndose a sus empleos, las luces que se encendían en las casas. Un nuevo día comenzaba. Para el mundo, era un amanecer más. Para mí, era el primer día del resto de mi vida. Un día que había comenzado con una traición, pero que terminaría con una promesa. La promesa de convertirme en alguien a quien ni yo misma reconocería dentro de unos años. No podía saberlo entonces, pero ese día de humillación sería el catalizador de mi mayor transformación. Carlos creía que me había destruido, pero en realidad me había liberado. Sus palabras crueles y su traición serían el combustible que alimentaría mi metamorfosis. Cuando llegué a casa de mi hermana, tenía los ojos secos. No lloraría por él. No desperdiciaría una sola lágrima más en alguien que nunca me valoró. Mi hermana abrió la puerta en pijama, sorprendida por mi visita tan temprano. «Marina, ¿qué pasó? ¿Por qué traes esa maleta?» Carlos me engañaba. Lo encontré. Con otra, se acabó. Respondí con una calma que la desconcertó. «Ay, hermana,
Me abrazó fuerte, preparándose para consolarme durante lo que seguramente anticipaba serían días de llanto y desesperación. «Voy a inscribirme en el posgrado», le dije mientras me separaba de su abrazo. «Necesito que me ayudes a preparar mi solicitud. Tenemos 2 semanas». Me miró como si me hubiera vuelto loca. Tal vez lo estaba. O tal vez, por primera vez en mucho tiempo, veía las cosas con absoluta claridad. «¿Estás segura? ¿El mismo posgrado que Carlos? ¿Por qué harías eso?» Miré por la ventana el sol que comenzaba a iluminar la ciudad. Pensé en todas las veces que Carlos me había llamado tonta, en todas las miradas de lástima, en todos los sueños que había abandonado para no amenazar su ego frágil. Porque es hora de que descubra quién soy realmente cuando nadie me está diciendo que no soy suficiente. Los primeros días en casa de mi hermana fueron difíciles. Me despertaba sobresaltada, buscando a Carlos a mi lado, solo para recordar que todo había terminado. Mi teléfono no dejaba de sonar con sus llamadas y mensajes, que alternaban entre súplicas desesperadas y reproches. Lo bloqueé en todas partes. «Estás tomando esto demasiado bien», me dijo mi hermana Ana una noche, mientras preparábamos la cena. «Llevas una semana sin llorar ni una vez». «Llorar no me ayudará a entrar en el posgrado», respondí cortando verduras con precisión meticulosa. La verdad era que no me permitía llorar. Cada vez que sentía que las lágrimas amenazaban con salir, recordaba su cara de sorpresa al verme. En el apartamento de Lucía, sus patéticas excusas, todas las veces que me había hecho sentir inferior. La rabia era un mejor combustible que la tristeza. Dediqué cada minuto libre a preparar mi solicitud para el posgrado. Investigué exhaustivamente los requisitos, los profesores, las líneas de investigación. En mi trabajo pedí una reducción de jornada, sacrificando parte de mi salario para tener más tiempo para estudiar. Mi jefa, que siempre había valorado mi trabajo más que Carlos, me apoyó sin dudarlo. «Siempre supe que tenías potencial para mucho más, Marina», me dijo cuando le expliqué mis planes. «A veces necesitamos un empujón para dar el salto». Qué irónico que ese empujón hubiera sido una traición tan dolorosa. 12 días después de abandonar el apartamento de Carlos, envié mi solicitud completa al programa de posgrado. Incluía un proyecto de investigación sobre trauma psicológico y resiliencia en mujeres que habían sufrido relaciones abusivas. Cuando Ana lo leyó, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de que quieres estudiar algo tan cercano a tu experiencia?» «Es lo que conozco», respondí, simplemente. «Y quiero transformar mi dolor en algo útil». Lo que no le dije fue que cada página de ese proyecto era una forma de procesar lo que había vivido con Carlos. Cada cita bibliográfica, cada hipótesis, era un paso más en mi curación. Me estaba reconstruyendo a través de palabras y conceptos que antes me habrían parecido intimidantes. Las semanas pasaron en una rutina estricta de trabajo y estudio. Dejé de ver a los amigos comunes que teníamos Carlos y yo, principalmente porque todos me miraban con esa lástima insoportable, como si mi vida se hubiera acabado por perder a un hombre tan brillante. Una amiga incluso se atrevió a sugerirme que lo perdonara. «Estos hombres inteligentes son así, Marina. Tienen necesidades que las mujeres normales no entendemos. Lucía es de su mundo, pero tú eres su estabilidad». Le pedí amablemente que se marchara de mi casa y nunca volviera. No necesitaba ese tipo de amistad en mi vida. Un mes después de enviar mi solicitud, recibí un correo electrónico del departamento de posgrado. Me citaban para una entrevista con el comité de admisión la semana siguiente. El corazón me dio un vuelco cuando vi la lista de profesores que compondrían el comité. Entre ellos estaba el Dr. Manuel Torres, asesor de tesis de Carlos y uno de los académicos más respetados del programa. «No puedo hacerlo», le dije a Ana esa noche, presa del pánico. «El Dr. Torres me conoce como la novia tonta de Carlos. Jamás me tomará en serio». «Entonces demuéstrale que estaba equivocado», respondió ella con firmeza. «Has trabajado demasiado duro para rendirte ahora». Pasé los siguientes días preparándome intensamente para la entrevista. Leí los últimos artículos publicados por cada miembro del comité, memoricé estadísticas, perfeccioné mi proyecto. La noche anterior, mientras repasaba mis notas una última vez, recibí un mensaje de un número desconocido. «Marina, soy Lucía. Sé que no quieres hablar conmigo y lo entiendo. Solo quería que supieras que Carlos se enteró de que solicitaste entrar al posgrado. Está furioso y ha estado hablando mal de ti con algunos profesores, especialmente con Torres. No es justo y creo que deberías saberlo. Lo siento por todo».
Me quedé mirando el mensaje durante minutos que parecieron horas. Así que Carlos seguía intentando sabotearme. No bastaba con haberme engañado y humillado. Ahora quería asegurarse de que no pudiera acceder a su territorio. En lugar de desanimarme, esta revelación encendió algo dentro de mí. Si antes estaba determinada, ahora estaba completamente resuelta. Esa noche apenas dormí, pero no fue por nervios. Fue porque estaba demasiado ocupada perfeccionando cada detalle de mi presentación. El día de la entrevista llegué a la facultad media hora antes. El edificio donde tantas veces había esperado a Carlos, sintiéndome fuera de lugar, ahora podría convertirse en mi nuevo espacio. Respiré profundamente antes de entrar. En la sala de espera había otros 4 candidatos, todos con ese aire de confianza académica que antes me había intimidado. Intercambiamos saludos corteses mientras esperábamos nuestro turno. Marina López, llamó una secretaria. El comité está listo para recibirla. Entré en una sala donde 5 profesores me esperaban sentados tras una larga mesa. El doctor Torres estaba en el centro, con una expresión indescifrable. No mostró ningún signo de reconocerme, aunque sabía perfectamente quién era yo. Señorita López, ¿puede presentarnos su proyecto en 10 minutos? Después procederemos a las preguntas, indicó una profesora mayor con gafas de montura roja. Durante los siguientes 10 minutos, expuse mi proyecto con una claridad y seguridad que nunca antes había sentido. Hablé del trauma como motor de transformación, de la resiliencia como proceso activo, de metodologías innovadoras para estudiar fenómenos psicológicos complejos. No mencioné mi experiencia personal, pero cada palabra estaba impregnada de ella. Cuando terminé, hubo un breve silencio. Luego empezaron las preguntas, primero amables, luego cada vez más incisivas. Respondí a todas con calma, admitiendo cuando no sabía algo, pero ofreciendo siempre alternativas o enfoques posibles. Finalmente, el doctor Torres habló por primera vez. Señorita López, su proyecto aborda temas muy delicados desde una perspectiva interesante. Sin embargo, me pregunto si tiene la formación metodológica necesaria para un trabajo tan complejo. Su licenciatura en administración no parece proporcionarle las bases adecuadas. Era exactamente el tipo de comentario que esperaba. Un intento apenas velado de desacreditarme, probablemente alimentado por lo que Carlos le había contado sobre mí. Doctor Torres, entiendo su preocupación. Respondí mirándolo directamente a los ojos. Mi formación anterior puede parecer alejada de este campo, pero durante el último año he completado 3 cursos de metodología de investigación en psicología a través del programa de extensión universitaria, con calificaciones sobresalientes. Además, mi experiencia laboral me ha permitido desarrollar habilidades de análisis y gestión de datos que son perfectamente transferibles a la investigación cualitativa que propongo. Estaría encantada de mostrarle mis certificaciones si lo considera necesario. Su expresión cambió sutilmente. No esperaba una respuesta tan preparada. Los otros profesores intercambiaron miradas, algunos asintiendo con aprobación. No será necesario. Gracias por su tiempo, señorita López, concluyó secamente. Salí de aquella sala con las piernas temblorosas pero la cabeza alta. No sabía si había conseguido impresionarlos lo suficiente, pero tenía la certeza de haber dado lo mejor de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía orgullosa de mí misma. Una semana después, estaba en el trabajo cuando recibí el correo electrónico. Nos complace informarle que ha sido aceptada en el programa de posgrado en psicología clínica. No pude contener un grito de alegría que sobresaltó a mis compañeros. Lo había conseguido. Contra todos los pronósticos, contra los intentos de sabotaje de Carlos, contra mis propias inseguridades, lo había logrado. Esa noche, Ana organizó una pequeña celebración. Por primera vez desde la ruptura con Carlos, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cada sollozo lavaba un poco más del dolor acumulado, de la rabia, de la humillación. ¿Estás bien?, preguntó Ana preocupada. Mejor que nunca, respondí entre lágrimas. Es como si finalmente pudiera respirar. El semestre comenzaría en 2 meses. Tendría que organizarme para compaginar trabajo y estudios, preparar materiales, familiarizarme con un mundo académico que hasta ahora solo había conocido desde fuera. Y, lo más difícil, tendría que enfrentarme a Carlos en los pasillos de la facultad. Pero ya no tenía miedo.
La Marina que había salido del apartamento aquella madrugada, cargando una maleta y un corazón roto, ya no existía. En su lugar, había una mujer nueva, determinada a reclamar espacios que antes le parecían inalcanzables. 2 semanas antes del inicio del semestre, recibí otro correo que me dejó sin aliento. El doctor Torres solicitaba una reunión privada conmigo en su despacho. No mencionaba el motivo. Por un momento temí que Carlos hubiera conseguido finalmente convencerlo de rechazar mi admisión. Pero era demasiado tarde para eso, ¿no? Con una mezcla de curiosidad y aprensión, confirmé la cita. El día señalado, me presenté en su despacho con mi expediente y certificaciones, preparada para defender nuevamente mi derecho a estar allí. El doctor Torres me recibió con una formalidad distante. Me indicó que tomara asiento frente a su imponente escritorio, repleto de libros y papeles meticulosamente ordenados. Señorita López, la he citado porque quiero proponerle algo. Señorita López, quiero ofrecerle ser mi asistente de investigación, dijo el doctor Torres, observándome atentamente. Su proyecto me impresionó más de lo que esperaba. Necesito a alguien con su perspectiva para mi nuevo estudio sobre trauma psicológico. Me quedé sin palabras. El asesor de Carlos ofreciéndome un puesto que cualquier estudiante desearía, pero ¿por qué yo? Apenas estoy empezando el programa. Precisamente, por eso, trae una mirada fresca. Además, su análisis metodológico demuestra un rigor poco común en estudiantes novatos. No mencionó a Carlos. No hizo falta. Ambos sabíamos lo que significaba esta oferta. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tiene hasta mañana. Salí de su despacho confundida. Por un lado, era una oportunidad increíble. Por otro, trabajar directamente con el doctor Torres significaría enfrentarme a Carlos constantemente. Ana fue contundente cuando se lo conté. Tómalo. Es exactamente la oportunidad que necesitas para demostrar tu valía. Al día siguiente acepté el puesto. El primer día de clases fue más difícil de lo que imaginé. Sentí todas las miradas sobre mí mientras caminaba por los pasillos. La ex de Carlos ahora era estudiante y asistente del doctor Torres. Los murmullos me seguían por todas partes. Carlos me interceptó a la salida de mi primera clase. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y furia. ¿Qué crees que estás haciendo, Marina? ¿Vienes a humillarme? Estoy estudiando, Carlos. No todo gira alrededor tuyo. Torres solo te contrató para molestarme. Todos lo saben. ¿No has considerado que quizás me contrató porque soy competente? Se rió con crueldad. ¿Competente? Ni siquiera sabes citar correctamente en formato APA. Eso fue hace 3 años. La gente cambia, aprende, evoluciona. Deberías intentarlo. Me alejé con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. Ese encuentro marcó el tono de los siguientes meses. Carlos aprovechaba cualquier oportunidad para intentar humillarme en clases, cuestionando mis intervenciones o haciendo comentarios sarcásticos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me quedaba callada. Respondía con argumentos sólidos, respaldados por investigación. Poco a poco, los demás estudiantes empezaron a verme de manera diferente. Ya no era la ex tonta de Carlos, sino una compañera respetada por derecho propio. Mi trabajo con el doctor Torres dio frutos rápidamente. 3 meses después de comenzar el semestre, presentamos juntos una investigación preliminar en un congreso local. Mi nombre apareció como coinvestigadora, algo inusual para una estudiante de primer semestre. Carlos estaba furioso. Su propio proyecto con Lucía avanzaba lentamente, plagado de errores metodológicos que el doctor Torres señalaba implacablemente. «No entiendo qué ve en ti», me dijo Lucía un día que coincidimos en la biblioteca. Ya no estaba con Carlos. Su aventura había terminado casi tan rápido como comenzó. Carlos dice que antes apenas sabías usar Excel. Carlos solo veía lo que quería ver. Respondí sin levantar la vista de mis libros. Y por cierto, nunca te agradecí por avisarme sobre sus intentos de sabotearme. Fue decente de tu parte. Se encogió de hombros. Se lo merecía. Tú no. Cuando se anunció la convocatoria para una prestigiosa beca internacional, todos los estudiantes de posgrado enloquecieron. Solo habría un seleccionado de nuestra universidad. Carlos dio por sentado que sería él. Tenía más experiencia y su tesis estaba más avanzada. Para sorpresa de todos, el doctor Torres me animó a postular. Su proyecto sobre resiliencia en niñas centenares de mujeres con trauma tiene potencial internacional, argumentó en el comité de selección. Trabajé día y noche perfeccionando mi propuesta.
Carlos hacía comentarios despectivos cada vez que me veía en la biblioteca hasta tarde. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad? Ese tipo de becas son para académicos serios. Lo ignoré y seguí trabajando. El día que anunciaron los resultados, toda la facultad estaba expectante. El decano abrió el sobre con parsimonia irritante. La beca internacional ha sido otorgada a Marina López por su proyecto Trauma y Resiliencia, Nuevas Metodologías. Un silencio atónito precedió a los aplausos. Busqué instintivamente a Carlos entre la multitud. Estaba pálido, inmóvil, con los puños apretados. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que diera media vuelta y saliera del auditorio. Había conseguido lo que él más deseaba. La beca que abriría puertas internacionales, que distinguiría su carrera, ahora era mía. Esa noche, mientras celebraba con Ana y algunos nuevos amigos del posgrado, recibí un mensaje del Dr. Torres. Felicidades, se lo ha ganado. Prepárese para un año que cambiará su vida. Meses atrás ni siquiera soñaba con estar donde estaba ahora. La Marina que Carlos llamaba tonta ya no existía. En su lugar había una académica prometedora, respetada por profesores y compañeros. Y esto solo era el principio. El año que pasé en la Universidad de Cambridge, gracias a la beca internacional, fue transformador. Me sumergí en un ambiente académico estimulante, rodeada de investigadores brillantes que me trataban como una igual. Nadie me conocía como la ex de Carlos o la chica que sorprendentemente consiguió una beca. Era simplemente Marina López, investigadora en trauma psicológico y resiliencia. Trabajé con la doctora Helen Wright, una eminencia en estudios de trauma, quien se convirtió en mi mentora. Bajo su guía, mi proyecto creció en profundidad y alcance. Mi perspectiva única, combinando experiencia personal, que nunca revelé directamente, con rigor metodológico, captó la atención del departamento. «Tienes algo especial, Marina», me dijo la doctora Wright después de mi primera presentación ante el equipo. No solo conocimiento técnico, sino esa intuición que no se puede enseñar. Esas palabras significaron más para mí que todos los elogios académicos que había recibido. Por primera vez, alguien valoraba no solo mi intelecto, sino mi perspectiva única. Durante ese año publicamos 2 artículos en revistas especializadas. Mi nombre aparecía como coautora junto a investigadores, con décadas de experiencia. Cada publicación era un paso más en mi consolidación profesional, y cada una la sentía como una victoria personal sobre todas las veces que Carlos me había llamado tonta. Mantuve contacto con el Dr. Torres, quien me actualizaba ocasionalmente sobre los acontecimientos en la facultad. Carlos había tenido problemas con su tesis. Su metodología presentaba fallos importantes que el comité había señalado repetidamente. Lucía había abandonado el programa tras el primer año. Y lo más sorprendente, el Dr. Torres había implementado algunas de mis ideas iniciales en la reforma del plan de estudios. Su enfoque sobre el trauma como catalizador de crecimiento ha generado un interesante debate entre los profesores, me escribió en un correo. Estamos deseando que regrese para incorporar estas perspectivas de manera más formal. Cuando terminó mi año en Cambridge, regresé con un bagaje académico impresionante, contactos internacionales y, sobre todo, una confianza que nunca antes había sentido. Ya no me cuestionaba constantemente, ya no temía parecer estúpida. Sabía exactamente quién era y lo que valía. Mi regreso a la facultad causó revuelo. Los estudiantes que habían entrado después de mi partida conocían mi nombre por mis publicaciones. Los profesores me saludaban con respeto. Incluso el decano me invitó a su despacho para felicitarme personalmente por poner a nuestra universidad en el mapa de la investigación internacional sobre trauma. El reencuentro con Carlos era inevitable. Ocurrió en la biblioteca, donde yo buscaba referencias para mi tesis, que ahora estaba mucho más avanzada que la suya, a pesar de mi año de ausencia. Se veía diferente, más delgado, con ojeras marcadas, el pelo despeinado. La arrogancia que siempre lo había caracterizado parecía haberse evaporado. «Marina», dijo con una voz que intentaba sonar casual, «escuché que habías vuelto». Así es. Terminé mi estancia en Cambridge. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Podía sentir su incomodidad, su intento de procesar la nueva dinámica entre nosotros. Ya no era él quien tenía el poder. «Leí tu artículo en la Revista Europea de Psicología», dijo finalmente. «Fue interesante.
Viniendo de Carlos, ese comentario era casi un elogio. En otro tiempo, me habría aferrado a esa migaja de reconocimiento, agradecida de que por fin viera algo de valor en mí. Pero la Marina que regresó de Cambridge ya no necesitaba su validación. Gracias. Debo irme. Tengo una reunión con el Dr. Torres. Me alejé sintiendo su mirada en mi espalda. No había odio ni resentimiento en mí, solo una serena indiferencia. Carlos se había convertido en un capítulo cerrado de mi vida. La reunión con el Dr. Torres resultó ser más importante de lo que anticipaba. Me citó en su despacho, donde me esperaba junto con la doctora Méndez, directora del programa de posgrado, y el Dr. Ramírez, representante del comité de tesis. Marina, la hemos convocado para hacerle una propuesta muy especial, comenzó el Dr. Torres. Como sabrá, cada año seleccionamos a un estudiante destacado para formar parte del comité evaluador de tesis como miembro invitado. Es un honor reservado normalmente para estudiantes de doctorado, pero sus contribuciones durante este año han sido excepcionales. La doctora Méndez continuó. Su perspectiva sería invaluable, especialmente para evaluar trabajos relacionados con trauma y resiliencia. Tendría voz y voto en las calificaciones, aunque bajo la supervisión del comité permanente. Tardé unos segundos en procesar lo que me estaban ofreciendo. Ser parte del comité evaluador significaba que revisaría y calificaría las tesis de mis compañeros, incluida la de Carlos. ¿Estoy entendiendo correctamente? ¿Evaluaría las tesis que se presenten este semestre? El doctor Ramírez asintió. Las que correspondan a su área de especialización. Tenemos 5 programadas, incluyendo la del señor Mendoza, Carlos. Evaluaría la tesis de Carlos. El hombre que me había llamado tonta frente a sus amigos, que me había engañado, que había intentado sabotear mi admisión, ahora sería evaluado por mí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era esto lo que había estado buscando todo este tiempo? ¿Venganza? ¿Justicia poética? ¿O me estaban ofreciendo esta posición por mis verdaderos méritos, independientemente de mi historia con Carlos? Es un gran honor, dije finalmente. Pero tengo una duda. ¿No representa un conflicto de interés mi historia personal con uno de los estudiantes a evaluar? El doctor Torres sonrió ligeramente. Aprecio su honestidad, Marina. Hemos considerado ese aspecto. Si siente que no puede ser objetiva con algún trabajo en particular, puede abstenerse de evaluarlo, pero confiamos en su profesionalismo. La doctora Méndez añadió, precisamente por plantear esa cuestión ética, demuestra por qué la queremos en el comité. No todos tendrían esa integridad. Acepté el puesto, con una mezcla de orgullo profesional y aprensión personal. Durante las semanas siguientes me preparé concienzudamente. Leí los borradores preliminares de las tesis que debía evaluar, estudiando cada metodología, cada marco teórico, cada análisis estadístico. La de Carlos presentaba problemas evidentes, hipótesis mal planteadas, revisión bibliográfica incompleta, análisis de datos inconsistente. Tomé notas detalladas, siempre intentando mantener la objetividad. No sería como él, no utilizaría mi posición para humillarlo o sabotearlo. Sería justa, rigurosa y profesional. El día de la presentación de Carlos llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con especial cuidado. Un traje formal pero no ostentoso, maquillaje sutil, cabello recogido. Quería proyectar profesionalismo y seguridad. Cuando entré en la sala donde se realizaría la evaluación, pude sentir todas las miradas sobre mí. Los otros miembros del comité ya estaban sentados. El doctor Torres me indicó mi lugar, a su derecha. Frente a nosotros había un atril donde los estudiantes presentarían sus trabajos. Carlos entró minutos después. Se detuvo brevemente al verme sentada en el comité. La sorpresa, el desconcierto y luego algo parecido al miedo cruzaron por su rostro en rápida sucesión. No había sido informado de mi participación, comprendí entonces. Señor Mendoza, puede comenzar su presentación, indicó el doctor Ramírez. Tiene 30 minutos, seguidos de preguntas del comité. Carlos se aclaró la garganta. Colocó sus materiales y miró directamente hacia mí antes de comenzar. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Respeto. Y miedo. Buenos días, comenzó. Y en ese pequeño tartamudeo supe que esto sería más difícil de lo que imaginaba. No para mí, sino para él. Buenos días,
repitió Carlos, intentando recomponerse. Mi investigación analiza los efectos del trauma infantil en las relaciones adultas. Durante los siguientes 30 minutos, presencié algo que jamás habría imaginado. Carlos Mendoza, el brillante, el arrogante, el que siempre tenía respuesta para todo, tartamudeando, perdiendo el hilo, confundiendo datos básicos. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, se trababa nuevamente. Su presentación, que debería haber sido el punto culminante de años de investigación, se convirtió en un desastre. Los gráficos no correspondían con los datos mencionados. La bibliografía estaba desactualizada. Sus conclusiones contradecían parte de sus propias premisas. El doctor Torres miraba alternativamente a Carlos y sus notas, con el ceño cada vez más fruncido. Los otros miembros del comité intercambiaban miradas de desconcierto. Yo mantenía una expresión neutra, tomando notas detalladas, formulando preguntas en mi mente. Cuando terminó su presentación, hubo un silencio incómodo. El doctor Ramírez carraspeó y comenzó la ronda de preguntas con una intervención benévola, intentando darle a Carlos la oportunidad de corregir algunos errores evidentes. Llegó mi turno. Todos en la sala parecieron contener la respiración. Era el momento que muchos esperaban. La ex humillada confrontando al hombre que la había menospreciado. Sentí docenas de miradas clavadas en mí. «Señor Mendoza», comencé con voz calmada, «su trabajo aborda un tema fundamental en nuestra disciplina. Sin embargo, noto inconsistencias metodológicas importantes. En la página 47, utiliza el cuestionario Davidson para evaluar síntomas de trauma, pero luego interpreta los resultados según parámetros del inventario Mississippi. ¿Podría aclarar esta discrepancia?» Era una pregunta técnica, precisa y devastadora. Había identificado un error fundamental que cualquier estudiante de primer año sabría evitar. No era maliciosa, era simplemente rigurosa. Carlos palideció. Abrió su trabajo, pasó páginas frenéticamente. Debe haber un error en la impresión. Claramente utilicé el inventario Mississippi como indico en la metodología. Pero sus gráficos muestran escalas propias del cuestionario Davidson. Insistí. Y en sus anexos incluye este cuestionario, no el inventario Mississippi. El doctor Torres intervino. «Señor Mendoza, ¿está diciendo que hay errores en el documento que presentó formalmente para evaluación?» Era una pregunta fatal. Carlos sudaba, visiblemente. No es eso. Es que, el análisis comparativo entre ambos instrumentos. Continué con 2 preguntas más, igualmente técnicas y precisas. Con cada una, Carlos se hundía más en la confusión y el pánico. No necesitaba humillarlo con comentarios personales o sarcasmos. Sus propios errores, expuestos con claridad profesional, eran suficiente castigo. Cuando terminó la sesión de preguntas, el comité le pidió que esperara fuera mientras deliberábamos. En cuanto la puerta se cerró tras él, el doctor Ramírez soltó un suspiro prolongado. Nunca había visto a Mendoza así. Era uno de nuestros estudiantes más prometedores. Su trabajo presenta deficiencias graves, señaló la doctora Méndez. Inconsistencias, metodológicas, marco teórico desactualizado, conclusiones que no se sostienen con los datos. El doctor Torres me miró directamente. «Marina, usted ha trabajado en temas similares. ¿Su evaluación?» Todos esperaban que fuera implacable, que aprovechara la oportunidad para vengarme. Pero ese nunca fue mi objetivo. «El trabajo tiene potencial», dije para sorpresa de todos. «Las hipótesis son interesantes y relevantes, pero en su estado actual, presenta fallos metodológicos importantes que comprometen sus conclusiones. Recomendaría una revisión completa del diseño experimental y un nuevo análisis de datos antes de aceptarlo». El doctor Torres asintió lentamente, con una ligera sonrisa de aprobación. ¿Votos para rechazar el trabajo en su estado actual y solicitar una revisión completa? Fue unánime. Carlos tendría que rehacer prácticamente toda su investigación. Su graduación se retrasaría meses, tal vez un año. Cuando salimos de la sala, Carlos esperaba en el pasillo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había odio en sus ojos, solo una mezcla de vergüenza y algo parecido al respeto. «Marina», me llamó cuando pasé junto a él. «¿Podemos hablar un momento?» Me detuve. Los demás miembros del comité continuaron caminando, dejándonos solos. «Tus preguntas fueron justas», dijo con dificultad. «Identificaste exactamente los problemas que he estado intentando resolver durante meses. No he estado en mi mejor momento.
No era una disculpa por todo lo que me había hecho, pero tampoco esperaba una. Todos cometemos errores, Carlos. La diferencia está en cómo respondemos a ellos. Asintió lentamente. ¿Crees que podría consultar contigo algunos aspectos metodológicos? Eres la que mejor conoce este campo ahora. La ironía era casi poética. El hombre que me había llamado tonta ahora me pedía ayuda académica. Puedes asistir a mis tutorías para estudiantes avanzados, los jueves de 3 a 5. No era amistad ni perdón, era profesionalismo. Y eso, para mí, era la mayor victoria. 2. Años después de aquel día en que evalué la tesis de Carlos, mi vida había cambiado completamente. Terminé mi posgrado con honores, publiqué 3 artículos en revistas internacionales y me ofrecieron un puesto como profesora asociada en la facultad, algo inusual para alguien tan joven. Carlos finalmente logró graduarse, tras revisar completamente su investigación. Seguía asistiendo regularmente a mis tutorías, manteniendo una relación estrictamente profesional. Nunca hablábamos del pasado, solo de metodologías, teorías y análisis de datos. La dinámica entre nosotros había cambiado completamente. Ahora él me escuchaba con atención, tomaba notas de mis sugerencias, valoraba mi opinión. Ese día, mientras organizaba mi nuevo despacho, pequeño pero con mi nombre en la puerta, Doctora Marina López, investigadora en trauma y resiliencia, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado. De ser la novia a quien llamaban tonta, a convertirme en una académica respetada, cuyo trabajo citaban otros investigadores. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era el doctor Torres. Marina, tengo noticias importantes. El doctor Ramírez se jubila y necesitamos un nuevo miembro para el Comité Permanente de Evaluación. La facultad la ha propuesto a usted. Era un honor reservado normalmente para profesores con décadas de experiencia. Significaba evaluación continua de tesis, influencia en la dirección académica del programa, prestigio. Es un gran honor, doctor Torres. Lo acepto. Sabía que diría eso. Por cierto, su primer trabajo será evaluar la tesis doctoral de Carlos. Mendoza ha solicitado continuar sus estudios aquí. No pude evitar sonreír. La vida tenía formas curiosas de cerrar círculos. Esa tarde, al salir de la facultad, me encontré con Carlos en el estacionamiento. Había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por una tranquila determinación. «Felicidades por tu nombramiento», me dijo. «Te lo has ganado». «Gracias. Escuché que serás mi primer evaluado como miembro permanente». «Espero estar a la altura esta vez», respondió con una sonrisa tímida. «He aprendido mucho estos años». «Yo también, Carlos. Yo también». Mientras conducía a casa, reflexioné sobre mi viaje. La traición que creí que me destruiría se había convertido en el catalizador de mi transformación. El dolor se había convertido en propósito. Las dudas, en determinación. Recordé aquella mañana en que encontré a Carlos, con Lucía, cómo mis manos temblaban al recoger el folleto del posgrado, cómo mi voz casi se quebró cuando anuncié a mi hermana que me matricularía. Cada paso, cada desafío, había forjado a la mujer que era ahora. No fue venganza lo que me impulsó, aunque al principio creí que sí. Fue el deseo profundo de descubrir quién podía ser cuando nadie me limitaba, cuando yo misma no me limitaba. La Marina que Carlos llamaba tonta ya no existía. En su lugar había una mujer que había transformado el dolor en crecimiento, la humillación en fortaleza. Una mujer que había aprendido que el mejor triunfo no es humillar a quien te hizo daño, sino convertirte en alguien a quien ni tú misma sabías que podías ser. Esa noche, mientras preparaba mis notas para la clase que impartiría al día siguiente, sonreí ante la ironía. El hombre que una vez me llamó tonta frente a sus amigos, ahora estudiaba mis publicaciones y citaba mis teorías. No necesitaba más validación que esa. Mi verdadero triunfo no era que él finalmente reconociera mi valor, era que yo ya no necesitaba que lo hiciera.